casa. Hola amigas y amigos de cuarto de secundaria, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Aprendo en Casa, en el que conversaremos sobre algunas situaciones retadoras que tuvimos que vivir como país. Los peruanos y peruanas, a lo largo de la historia, hemos tenido que enfrentar peligros como la peste negra, el cólera, también fuertes sismos e inundaciones. Tras estas situaciones difíciles, la ciudadanía peruana quedó muy afectada y distintos actores de la sociedad lideraron la etapa de recuperación social, económica y cultural. En el programa de hoy vamos a reflexionar sobre los conflictos que tuvimos con nuestros países vecinos por temas territoriales y las medidas que los gobiernos tomaron luego de estos conflictos para recuperarnos como sociedad. Nos centraremos en el proceso histórico que le siguió a la guerra con Chile para analizar y evaluar cuán eficaces fueron estas políticas de reconstrucción que implementaron los gobiernos de Iglesias, Cáceres y Piérola. Me llama mucho la atención este tema porque no puedo evitar pensar en las acciones que como país hemos iniciado para ir superando esta crisis sanitaria que vivimos actualmente. Y creo también que es importante que estemos preparadas y preparados para analizar estas decisiones políticas y dar opiniones bien fundamentadas. Ahora mejor veamos el video. Tomen nota de las ideas principales y quédense hasta el final, que les plantearé un reto para seguir reflexionando sobre el tema. ¿Listos? Pues allá vamos. El Huáscar y la Independencia eran los principales buques peruanos, pero su poderío bélico era muy inferior a los blindados chilenos, como el Blanco Encalada y el Cochrane. Durante la década de 1870, el Perú había caído en bancarrota, dejando de pagar la deuda externa a los acreedores internacionales. Como consecuencia, nos quedamos sin crédito fiscal. Por esa razón, nuestro país no había tenido dinero suficiente para comprar armamento al nivel que lo había hecho Chile. Por otro lado, la débil Armada Nacional necesitaba urgentes reparaciones para entrar en campaña. Recordemos que en 1872 triunfó el primer gobierno civil en el Perú, precisamente titulado civilista, ¿no? El Partido Civilista de Pardo. Y el civilismo surgió como una reacción contra el militarismo. Pardo, más que interesarse en armar a las Fuerzas Armadas, estaba interesado en desarmar el poder militar, ¿no? Para dar preeminencia al sector civil. Mientras tanto, los acorazados que Chile había comprado eran lo más moderno del mundo. Había contraído los préstamos en tiempo de Balta, préstamos que fueron mal usados y fueron un obstáculo para modernizar el ejército y sobre todo la marina. Y es por eso que cuando se produce la guerra prácticamente el Perú no tenía nada. Es decir, no habían armamentos, no había municiones, no habían vestidos, vestuarios para el ejército, ni tampoco alimentos. A pesar de las circunstancias adversas, se tuvo que combatir. El 21 de mayo de 1879 se libró el combate naval de Iquique, puerto por donde se exportaba el salitre. El Huáscar, al mando de Miguel Grau, espoloneó y hundió la corbeta chilena Esmeralda. Grau pasó a la posteridad como el caballero de los mares porque salvó la vida de los náufragos enemigos. Además, devolvió a la viuda del capitán chileno Arturo Prat las prendas de su esposo muerto en combate. De otro lado, la fragata Independencia, mientras perseguía a la Covadonga, chocó con una roca submarina y se hundió. Así, el Perú perdió su mejor buque.
Ante este desastre, las naves peruanas Huáscar y Unión adoptaron una táctica de guerrillas, atacaban y se replegaban. Así, mantuvieron a raya durante 6 meses a la poderosa armada enemiga. Además, interrumpieron sus comunicaciones. Las naves peruanas asestaron duros golpes al enemigo, como la captura del transporte Rímac. Esta inesperada efectividad de la debilitada Marina peruana provocó una seria crisis política en Chile. Corría el mes de julio de 1879. La campaña naval se libró en desventaja material y humana. Nuestra armada contaba con buques anticuados y con tripulaciones novatas, lo que hacía muy difícil enfrentarse al enemigo. Nuestros buques prácticamente se limitaban a impedir que los chilenos desembarcasen en nuestro territorio y a transportar tropas a zonas como Tarapacá, por ejemplo. Sin embargo, dentro de esas limitaciones, los oficiales de la Marina actuaron de manera valiente e inteligente. Y entre ellos, sin duda, brilló la figura de Miguel Grau, a quien vemos en este monumento en el Callao. Grau, al mando de un limitado monitor como el Huáscar, pudo ser una muralla móvil y se convirtió en la pesadilla de los chilenos. Grau además logra una proeza que es mantener a las fuerzas chilenas fuera del Perú durante entre abril y octubre del año 1879. Para agosto del 79, la Armada chilena ha renunciado a todo objetivo y el único objetivo que se plantea es la captura del Huáscar. Impresionó mucho. En Argentina, por ejemplo, en Colombia, no olvidemos que el papá de Grau era de origen colombiano. Los elogios que hace el New York Times a Grau, ¿no? Es decir, los elogios frente a un capitán de navío y después almirante como era Grau, que combatía en desventaja material evidente, ¿no? Y que sin embargo tenía grandes hazañas y grandes logros, ¿no? El único objetivo de la Armada chilena era capturar el Huáscar y finalmente lo consiguió. El legendario monitor fue rodeado en Angamos el 8 de octubre de 1879. Para cumplir ese objetivo se necesitaron 2 divisiones de buques chilenos encabezadas por los blindados Cochrane y Blanco Encalada. Se peleó hasta que el Huáscar quedó en escombros. Grau y la mayoría de sus oficiales murieron. Capturado el Huáscar y muerto su almirante, el Perú perdió definitivamente el mar y quedó inmovilizado. Mientras, Chile dispuso de todas las ventajas para desplazar sus tropas e iniciar la invasión. Y mientras el Huáscar estuvo navegando bajo conducción peruana, ni un solo chileno pudo poner la planta sobre el Perú. Es solo después de la captura del Huáscar, el 8 de octubre, que a unas 2 o 3 semanas se produce la invasión en Pisagua y sigue Tarapacá y luego la pérdida de los territorios del sur, ¿no? Pero Grau revela ser un marino extraordinario. Miguel Iglesias gobernó en medio de un país en ruinas. En su breve mandato se reabrió la Universidad de San Marcos y el Colegio Guadalupe. Se reinstaló la Corte Suprema y los tribunales de justicia. Además, se iniciaron los estudios para la construcción del muelle y dársena del Callao. En 1884, el presidente Miguel Iglesias
que había sido muy controvertido por la firma del Tratado de Ancón y por su cercana relación con los chilenos, tuvo una acertada idea. ¿Cuál fue esta idea? Nombrar a Ricardo Palma director de la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional había sido prácticamente saqueada durante la guerra y su local estaba casi inservible. Dicen que los chilenos incluso lo usaron como establo para sus caballos. Durante varios años, Ricardo Palma asumió esta tarea con entusiasmo y puso su fama y su prestigio al servicio de la reconstrucción de la biblioteca. Envió cartas a personas e instituciones, tanto en el país como en el extranjero, solicitando donaciones de libros y documentos. Por esta actitud, la gente comenzó a llamarlo el bibliotecario mendigo. Iglesias reactivó impuestos, entre ellos la contribución personal. Esto golpeó a los indígenas y fue así que se produjo la rebelión de Ancash, dirigida por Pedro Pablo Atusparia, levantamiento que fue sofocado sangrientamente. Habrá una protesta indígena, un maltrato de la autoridad política del Estado, el prefecto, el subprefecto, contra los líderes indígenas, les cortan el cabello, los humillan, ¿no? Los tratan de una manera horrible y va a haber una reacción masiva contra las autoridades políticas del Estado. Es la llegada de Cáceres la que le da un final, digamos, no tan trágico a la rebelión de Atusparia. Incluso Cáceres va a recibir al hijo de Atusparia y lo va a educar, ¿no? Va a quedar a cargo de la educación del hijo de Atusparia. Andrés Avelino Cáceres desconoció la presidencia de Miguel Iglesias y se desató una guerra civil entre ambos caudillos. Cáceres no había aceptado el Tratado de Ancón, firmado por Iglesias, y criticaba el apoyo que el ejército chileno le había dado. Digamos, la guerra civil que sigue a la guerra, digamos, al Tratado de Ancón, ¿no? Define quién va a ser el líder, ¿no? El líder. Entonces, obviamente, yo creo que era claro que el líder moral de lo que se podría llamar una nueva regeneración, ¿no? El segundo militarismo, es Cáceres. O sea, él tiene todos los atributos, ¿no? Ha resistido, ha demostrado su heroísmo, no ha cedido ante el invasor, entonces como que él va a poder aglutinar a todos estos grupos que están buscando, digamos, una conducción. La guerra civil se extendió hasta diciembre de 1885. Iglesias tuvo que dimitir y partió al exilio. Más tarde moriría en Lima en el año 1909. Cáceres demoró un año entero en vencer a Iglesias, estuvo a punto de ser derrotado Cáceres en alguna ocasión, y lo encarnizado de la guerra civil entre Cáceres e Iglesias muestra pues que Iglesias tenía algún respaldo, ¿no? En el año 2011, mediante resolución suprema, se dispuso el traslado de los restos de Miguel Iglesias a la cripta de los héroes. Y esta medida fue bien controvertida, casi tan controvertida como la gestión de Miguel Iglesias como presidente. Iglesias había combatido en la defensa de Lima en el año 1881 valientemente e incluso en la batalla de San Juan, donde él mismo cayó prisionero, había perdido a su hijo. Pero luego fue colaborador, digamos que se entendió con los chilenos y terminó por firmar el Tratado de Ancón, aceptando la cesión de nuestro territorio. En el gobierno de Alan García llegó a la cripta de los héroes. Quizás es un poco como demasiado para él, ¿no? Además, lo pusieron en un lugar muy secundario en la cripta de los héroes, ¿no? Porque no es que está arriba, adelante, junto a Grau y Bolognesi, ¿no? Sino en un sótano, ¿no? Y la verdad es que Iglesias tenía, la familia Iglesias tenía un mausoleo familiar
bastante bonito, cerca de la cripta de los héroes, y ahí estaba, creo, mucho mejor el general Iglesias. Derrocado Iglesias, se instaló un gobierno provisional que convocó a elecciones, que fueron ganadas por Cáceres, encabezando al Partido Constitucional y con el respaldo del Partido Civil. Cáceres inició su gobierno en junio de 1886, reorganizó el ejército y la marina y se concentró en impartir una adecuada instrucción militar. Pero el principal problema que debía afrontar era el económico. Una de las cosas que suele pasar con un país que pierde una guerra es el envilecimiento de su moneda. Y pasó con el sol de papel, el billete fiscal le llamaban en el Perú. No con el sol de plata, porque a él lo defendía su propio soporte metálico, que era la plata. Entonces el gran debate después de la paz de Ancón es qué hacemos con el billete fiscal. La pauta la había dado el ejército chileno de ocupación, que no recibía para el pago de impuestos billetes. Eso devaluó más al billete. Se optó entonces por el repudio del billete fiscal. Que es como desconocer a tu hijo, ¿no? Como decir, eso con que yo te pagué ya no vale. Bueno, entonces la gente que había recibido esos billetes, sobre todo piensa en gente que había ahorrado, gente poco informada, viudas, por ejemplo, en el interior, que vendían su propiedad y les pagaban con billetes y ellas no eran conscientes de la estafa que eso implicaba y a la cual el Estado se prestaba con un instrumento que ellos mismos habían emitido. Quizás ese es el capítulo negro, te diría yo, de la reconstrucción económica, y son en cierta forma los sacrificados, ¿no? Indígenas que han juntado el dinero para pagar la contribución, se restaura la contribución indígena, ¿no? Bajo una recontribución fiscal, los indios tienen que pagar tributos en un país en que nadie más paga impuestos. Dice, se presentan con billetes que han juntado para pagar y el Estado no quiere reconocerles los billetes que él mismo ha emitido, ¿no? Durante el mandato de Cáceres se fundó el Banco Italiano y algunas compañías de seguros. También las cámaras de comercio de Lima, Callao y Arequipa. El héroe de la Breña lideraba el proceso de reconstrucción, pero no solo a nivel material, sino también simbólico, moral. Que repatria a muchos de los héroes de la Guerra del Pacífico cuyos cuerpos están dispersos en diferentes partes del Perú y hace como una especie de funeral unificador, ¿no? Entonces, digamos, ir curando las heridas, ir reconociendo a tus héroes, pero paralelamente a eso yo creo que el partido que él crea, ¿no? El constitucionalismo, ya también tiene un proyecto político-económico. Cáceres estableció la descentralización fiscal. Con esta medida, cada departamento cobraría sus impuestos y organizaría sus gastos a través de las juntas departamentales. Al final, la medida fracasó. Una de las cosas que hace Cáceres en el poder, no hay recursos, el país está arruinado, restaura la contribución fiscal de los indígenas y crea las juntas departamentales. El argumento para las juntas es que de esa manera se descentraliza el poder. Pero a las juntas se le da la plata de la recaudación fiscal y en buena cuenta de lo que se trata es de que los indios mantienen a las regiones con sus tributos. Como es lógico, la relación entre Cáceres y el campesinado se fue resquebrajando paulatinamente. Ese campesino que sufrió tanto, ese campesino que luchó a morir en el centro, sin embargo, pasada la guerra, lo primero que hizo Cáceres fue sacarlos de las haciendas, fue quitarles las propiedades y volvimos al statu quo anterior a la guerra.
atender la deuda interna, el gobierno de Cáceres creó impuestos al consumo de tabaco y alcohol, entre otros. Me parecen importantes ciertos esfuerzos que hizo el gobierno de Cáceres, particularmente el arreglo de la deuda pública. La gran tentación fue hacer como al día siguiente de la independencia, borrón y cuenta nueva. Por otro lado, la deuda externa resultaba impagable. Entre el monto principal e intereses atrasados, sumaba un total de 51 millones de libras esterlinas. Esto de Cáceres a mí me hace acordar mucho a las dictaduras organizadoras, ¿no? Digamos, un dictador autoritario, porque Cáceres era autoritario, pero con un modelo económico de apertura, ¿no? Porque al final el contrato Grace, digamos, es una suerte de desnacionalización económica, apertura a los mercados. Digamos, el Perú, claro, las circunstancias te lo exigen, ¿no? Porque sin inversión de capital el Perú estaba totalmente trabado, ¿no? Entonces es una combinación extraña de un gobierno autoritario y, digamos, una política económica abierta y liberal, entre comillas, ¿no? Entre otras cosas, el Perú cedía los ferrocarriles por 66 años. También concedía 2 millones de hectáreas de Amazonía, autorizaba la libre navegación por el lago Titicaca y se comprometía a entregar 2 millones de toneladas de guano y una cuota anual de 80.000 libras esterlinas. El contrato Grace me parece que fue positivo porque implicó, digamos, resolver la deuda quedó anulada, a cambio se entregaron los ferrocarriles y tampoco es que se dieran terminados, ¿eh? Los ferrocarriles estaban inconclusos, destruidos, sin locomotoras. Yo pienso que fue un buen arreglo en este sentido para el Perú. Con el contrato Grace, la deuda externa peruana vuelve a cero. El Perú vuelve a ser un país elegible por la comunidad financiera internacional, puede contraer nueva deuda externa y sobre todo se convierte en un país confiable, en el sentido de que llegarán una serie de inversiones extranjeras. De las tierras de Ceja de Selva, solo se entregaron 450.000 hectáreas. La cuota de 80.000 libras esterlinas solo se hizo efectiva el primer año. Por eso, años después, durante el oncenio de Leguía, las líneas férreas fueron cedidas a perpetuidad. El mismo Basadre es cauto cuando dice, bueno, fue una operación quirúrgica necesaria. No teníamos cómo evitarla, pero nos costó mucho. En 1890 se convocaron a elecciones y resultó ganador Remigio Morales Bermúdez, candidato del oficialista Partido Constitucional. Durante su gobierno se continuaron los tendidos de ferrocarriles, pero no se logró hacer cumplir el plebiscito de Tacna y Arica. En marzo de 1894, poco antes de concluir su mandato, Morales Bermúdez falleció y fue reemplazado por el coronel Justiniano Borgoño. Luego de una serie de argucias, se convocaron elecciones siendo Cáceres el único candidato. Claramente lo que buscaba era enquistarse en el poder. Suscribo a lo que dice Jorge Basadre. Ni un héroe puede hacer riendas con los jirones de la libertad. Es un juicio muy duro el de Basadre. Dice, solo le faltó una cosa a Cáceres para su consagración, que hubiera sido apoteósica, morir en Huamachuco. Sobrevivirse a Huamachuco y convirtió al héroe en caudillo, y el caudillo cometió una serie de arbitrariedades, destruyó la institucionalidad.
gobierno de Cáceres tenía los días contados. Solo duró unos meses. Quien galvanizó a toda la oposición en una coalición nacional fue Nicolás de Piérola, jefe del Partido Demócrata. El otro socio importante de esta coalición fue el Partido Civil, que antes había apoyado a Cáceres. Los dos grandes adversarios históricos, el Partido Civil y el Demócrata, unían fuerzas por un objetivo común: sacar a Cáceres del poder. Piérola fue el gran actor político del último cuarto del siglo XX en el Perú, ¿no? Lo curioso fue que él había sido un tenaz opositor del Partido Civil, que era el partido de la oligarquía, de la intelectualidad liberal también, y Piérola representaba intereses más bien provincianos, mesocráticos, antioligárquicos en cierta medida, y fue curioso que se uniera con los civilistas, ¿no? Era como unir a los ángeles y al diablo, digamos, al agua y el aceite. Pero sucedió en el Perú, ocurrió este matrimonio extraño, que creo que fue bueno porque representó la señal de que los peruanos éramos capaces de un gran acuerdo. Estos núcleos, digamos, que va construyendo Cáceres a nivel nacional con los prefectos, ¿no? Con lo que serían, digamos, los miembros de la resistencia, se convierten en prefectos caceristas, ¿no? Casi en la mayoría de lugares del país, y van creando, digamos, una resistencia hacia ese autoritarismo de Cáceres, ¿no? Entonces el país se está militarizando en cierta manera, y lo que hace Piérola, que es como la paradoja de la vida, es que el hombre que se va, el presidente que deja todos los papeles en Palacio de Gobierno para que los chilenos capturen eso, el que no da cara, termina siendo el héroe de la jornada porque, digamos, representa la coalición nacional y una suerte de democratización y darle voz a las provincias que sienten que Cáceres las está, digamos, ahogando con sus políticas. Entonces, como la historia en el Perú es tan fluida, tan contradictoria, que puedes darle la vuelta y el que se supone que era el héroe nacional se convierte, digamos, en el tirano. Ante el desprestigio político de Cáceres, Nicolás de Piérola organizó una revolución para derrocarlo. El califa, como le decían a Piérola, llegó a nuestro país desde Chile e ingresó al Perú por el sur Chico, Pisco, Chincha, y al llegar al Cañete se dio cuenta de que tenía una inmensa cantidad de seguidores. Apoyado por el Partido Civil, Piérola organizó un ataque contra la capital. El escenario de las luchas fueron las calles de Lima. En ellas se enfrentaron el ejército de Cáceres y los montoneros de Piérola. El 17 de marzo de 1895, Piérola estableció su cuartel general aquí, donde estoy en este momento, en la llamada Plazuela del Teatro. Y se da pues ese baño de sangre en Lima, ¿no? La caída de Cáceres es bien violenta porque Cáceres se resiste. Y hay que acordarse también que hay un armamento militar ya de primera generación, ¿no? Que son estas ametralladoras que están alrededor del Palacio de Gobierno. Entonces hay muchísima gente que va a morir en esa represión del cacerismo. Y lo vence a Cáceres en una cosa que era la especialidad de Cáceres, las montoneras, ¿no? Y entonces es que Cáceres, una cosa era el campo de batalla y otra cosa era el mundo agitado de la política, ¿no? Para evitar un mayor derramamiento de sangre, Cáceres aceptó un armisticio. ¿Para qué? Para curar a los heridos y enterrar a los muertos. Y ese armisticio más tarde derivó en una convocatoria a elecciones que ganó Piérola. Qué cosas, ¿no? El héroe de la Breña había perdido el apoyo popular por querer perennizarse en el poder y fue derrocado por Piérola, que había realizado una nefasta gestión como presidente durante la guerra con Chile.
Piérola es una de las figuras, claro, controvertidas de la historia política peruana. Me imagino que una lista de mejores y peores presidentes va a aparecer en ambas, ¿no? Hay quienes lo idolatraban. Bueno, Basadre era un historiador pierolista, por ejemplo, ¿no? Porque él representaba, creo, mucho del Perú, ¿no? En el sentido de ser un hombre, por ejemplo, católico, muy conservador en materia de ideas religiosas. Por otro, populista, ¿no? O sea, que le gustaba enamorar a la plebe, movilizar a la gente, confiaba mucho en la movilización popular. Arequipeño, que parece que ser doblemente peruano. ¿Qué tal les fue? ¿Tomaron nota de las medidas de reconstrucción económica, social y cultural luego de la guerra? Reconstruir un país no suena a una labor sencilla, ¿no? Hay que estar alerta de los éxitos y fracasos del pasado para tomar las mejores decisiones hoy. Por eso, quiero que pensemos en si las medidas que implementaron los gobiernos de la época fueron finalmente eficaces para la reconstrucción nacional. Ahora es tu turno. Debes elaborar un organizador visual que presente los aspectos principales para responder a la siguiente pregunta. ¿En qué medida los gobiernos de la época contribuyeron a la recuperación del Perú luego de la guerra con Chile? Además, deberás incluir tu reflexión sobre el reto que tiene el gobierno actual para impulsar la nueva convivencia y reactivar la economía del país, incorporando también mejoras al sistema de salud que teníamos antes de la pandemia. Cuando hayas terminado tu trabajo, además de guardarlo en tu portafolio de evidencias, puedes compartirlo con tu familia. Así, de paso, fomentan el diálogo sobre nuestro papel como ciudadanos y ciudadanas en esta situación que venimos atravesando. Yo haré lo mismo en casa. Nos vemos